Muy bien. Muy buenos días a todos. Vamos a ver el tema de segunda ley de la termodinámica. A ver, déjenme nada más apoyarme aquí con mis herramientas. Aquí están. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ponemos esto en modo presentación. Por aquí se ve. Pantalla completa. Aquí está. Bien, entonces dice este texto que existen diferentes procesos que pueden cumplir con el balance de energía que plantea la primera ley de la termodinámica. Sin embargo, para que un proceso pueda ocurrir existe una segunda restricción. Y nos da aquí tres ejemplos: enfriamiento de una taza de café, calefacción de una habitación por resistencia eléctrica y una bomba mecánica activada por peso. Vamos a hablar solo de los primeros dos. Y por ejemplo, una taza de café, suponemos que está bien caliente, entonces uno la deja en la mesa y tiempo después regresa y está relativamente más frío, incluso podría estar a temperatura ambiente. Pero no ocurre el proceso al revés. Yo no dejo un vaso de agua a temperatura ambiente y cuando regreso está a una temperatura elevadísima al punto de estar, por ejemplo, hirviendo de la nada. Podría elevar su temperatura si, por ejemplo, lo dejé en la mañana a 10 grados centígrados y cuando regreso, pues no sé, el clima ahora está a 25 grados centígrados, entonces obviamente va a estar a temperatura ambiente. Pero llegar al punto que, por ejemplo, 100 grados centígrados, pues no. O sea, no va acumulando energía. Sí se enfría, pero no se calienta más allá de. Y hablábamos de la calefacción de una habitación por resistencia eléctrica. Conectamos nuestra resistencia eléctrica, se calienta y con un ventilador disipan el aire caliente en la habitación. Pero si yo conecto esta resistencia y le prendo fuego, no va a generar la energía eléctrica, por lo menos no en el mismo nivel que la consume. O sea, los 127 volts del tomacorriente no me los va a dar, ni en directa ni en alterna. Entonces podemos decir que los procesos no son recíprocos. La taza de café se enfría hasta temperatura ambiente, pero si yo la dejo de temperatura ambiente jamás se va a calentar más allá. Y la calefacción por resistencia eléctrica pues sí genera energía en forma de calor y eleva la temperatura del cuarto donde esté, pero si yo incendio ese cuarto no voy a recibir energía eléctrica. Entonces, digamos, la energía o los procesos tienen una dirección. Pueden ocurrir de A a B, pero no de B a A. Dice aquí, además, la segunda ley de la termodinámica no solo explica la dirección en la que ocurren los procesos, sino que también afirma que la energía posee tanto cantidad como calidad. ¿Vale? Cantidad y calidad. Y los procesos ocurren de una zona de mayor calidad hacia una de menor calidad. Recuerden, no ocurren de una zona de mayor cantidad a una de menor cantidad. ¿Sí? Sino lo importante es la calidad. Tenemos que introducir el término de depósito de energía térmica, que vean, dice cuerpo que posee una gran capacidad de energía térmica relativamente grande, masa por calor específico, o sea, una gran masa, calor específico enorme, que puede suministrar o absorber cantidades finitas de calor sin experimentar ningún cambio de temperatura. Si recuerdan, decíamos, bueno, el cambio puede ser no que ninguno, pero sí lo suficientemente despreciable. Y entonces hablamos de dos ejemplos. Por ejemplo, el sol. El sol está suministrando energía de forma continua y sin embargo los cambios en su temperatura pues son relativamente insignificantes. O sea, si el sol se enfría 1 grado en su superficie de 6008 pasa a 6007, pues ni siquiera nos damos cuenta. ¿Vale? Y además lleva muchos años suministrando energía y va a seguirlo haciendo durante otro tiempo. Y por ejemplo, vean un depósito de energía térmica, uno que recibe, suministra, recibe energía térmica. En este caso es el mar, y si ustedes enfrían su
tacita de café. No sé por qué estarían enfriando una tacita de café, pero si ustedes enfrían su tacita de café en el mar, así la meten al mar y le mueven, pues la temperatura del mar va a cambiar muy poco. Al grado que hay empresas que utilizan lagos o incluso secciones del mar para enfriar sus procesos, y la temperatura del mar pues sí se eleva, pero es muy poco. Claro, si de repente todos lo hacemos en exceso, pues el mar, por ejemplo, no tiene ni siquiera la dimensión del sol, ¿verdad? Para recibir. Pero bien, entonces este es un depósito de energía térmica. Dice aquí un depósito que suministra energía en forma de calor se llama fuente, y uno que absorbe energía en forma de calor se va a llamar sumidero. Para convertir la energía térmica en trabajo se utilizan las máquinas térmicas. Aquí nos dice: una máquina térmica convierte calor en trabajo a través de dispositivos especiales. Ya hablábamos, por ejemplo, de la resistencia. Déjenme ver si puedo utilizar esta herramienta. Ay, no está. Aquí está la herramienta. A ver. Un segundo. ¿Por qué está en alemán? Ah, ya vi por qué. Porque era este. Ajá. Entonces, vamos a ver. Ponemos este. Hablábamos de que, por ejemplo, esto es una resistencia eléctrica, ¿verdad? Si yo aquí alimento con una fuente de alterna, acá se va a transferir energía en forma de calor. Y es un calentador de resistencia eléctrica. Vamos a borrar esto. Pero, si yo tengo mi resistencia eléctrica, y hasta lo voy a poner en rojo aquí, y aquí aplico calor, esos son llamas, no son hojas. Como verán, no soy muy experto dibujando llamas. Y acá mido con mi voltímetro, no voy a obtener los 127 volts. Entonces yo no puedo convertir directamente el calor en trabajo, ¿verdad? No hay una forma de hacerlo directamente, no así. Así de fácil, como convertir el trabajo en calor, eso sí es fácil. Entonces se ocupan máquinas térmicas y dice aquí que tienen 4 características comunes. Reciben calor de una fuente a temperatura alta, convierten parte de ese calor en trabajo, rechazan el calor de desecho hacia un sumidero y operan en un ciclo. Si no mal recuerdo, yo les había incluido otra observación, que es que trabajan con un fluido de trabajo, que de hecho viene aquí abajo. Dice: las máquinas térmicas requieren un fluido hacia y desde el cual se transfiere calor mientras experimentan un ciclo, el cual se conoce como fluido de trabajo. Muy bien, entonces dice aquí: el término máquina térmica se usa en un sentido amplio que abarca motores de gasolina y turbinas de gas, a pesar de que estas máquinas no funcionan en un ciclo termodinámico, sino en un ciclo térmico. La máquina que más se ajusta a esta descripción es la central eléctrica de vapor. ¿Por qué el motor a gasolina y la turbina de gas no son en estricto sentido máquinas térmicas, aunque sí trabajen en un ciclo térmico? Es porque su fluido de trabajo lo desechan. O sea, no lo están reciclando constantemente. Entonces, ¿qué pasa con el motor de gasolina? Recibe gasolina, recibe aire, con oxígeno por supuesto, hace la combustión. Acuérdense que la combustión es una reacción química, y ese aire de desecho lo avientan a la atmósfera o algún otro lugar. Recibe nueva gasolina, nuevo aire, y los gases de combustión nuevamente son desechados. Entonces no está ciclando el fluido de trabajo, no utiliza el mismo. Por eso dice aquí que sí ciclos térmicos, pero no termodinámicos. Aún así podemos modelarlos.
Bien, entonces aquí está el ejemplo de la máquina de la central eléctrica de vapor. Consta de 4 pasos, 4 procesos. Hay una caldera. Aquí tenemos la caldera, no sé si se... aquí está la caldera, donde por medio de una combustión, actualmente me parece que están quemando gas natural, transfieren calor a un fluido que está aquí en la caldera, de tal manera que lo convierten de líquido a vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado se expande en la turbina haciendo girar el rotor por medio de los álabes, como si fuera un generador eólico, pero mucho más rápido y con mucho más energía. De tal manera que aquí en esta flecha ya obtenemos trabajo mecánico, es una flecha girando, un eje girando, eso ya es trabajo mecánico. El fluido de trabajo sale con menos energía y se le retira el resto de energía en el condensador. Entonces vean, aquí estamos perdiendo calor hacia un sumidero. Sale como un líquido saturado. Ese líquido saturado por medio de una bomba es regresado a la caldera y entonces aquí sí se está utilizando el mismo fluido. Sí es cierto, también hay desechos por la combustión aquí en esta parte del proceso de la caldera, pero en general esta máquina está trabajando con el mismo fluido y no lo desecha, sino que lo está reciclando. Bien, de este central eléctrica de vapor es importante aclarar que la parte de arriba, entre esta bomba y la caldera de la turbina, se trabaja a una alta presión, y de la turbina al condensador y del condensador a la bomba se trabaja a una baja presión. Digamos, por ejemplo, esta zona de arriba son 10 megapascales, esta zona de abajo son 20 kilopascales, una diferencia de presión. Ahora, si aplicamos primera ley de la termodinámica a esto, vamos a ver que el trabajo neto de salida, el que ocupamos aquí, es igual al calor que entra menos el calor que sale. Sí, esta ecuación la vamos a desarrollar un poquito más adelante. ¿Por qué dice trabajo neto? Si aquí solo dice trabajo de salida y aquí trabajo de entrada. Porque usualmente esta turbina que está girando este eje se ocupa para alimentar esta bomba. O sea, van acoplados mecánicamente. Entonces el trabajo que demanda esta bomba para regresar el fluido con la salida del condensador a la caldera es suministrado por esta turbina. Supongamos que este produce 20 y que este ocupa 2 para trabajar, entonces aquí solo estarían disponibles 18, que son el resto. Bien, hay una cosa llamada eficiencia térmica, que dice que es la medida del desempeño de una máquina térmica y nos indica la fracción de entrada de calor que se convierte en trabajo. La eficiencia térmica puede expresarse por esta ecuación, y vean, dice aquí, salida de trabajo entre entrada de calor. Salida de trabajo entre entrada de calor. Y si ocupamos la ecuación anterior, esta de aquí, donde el trabajo neto de salida es igual al calor de entrada menos el de salida, podemos llegar a esta ecuación. La eficiencia térmica es igual a 1 menos la relación que existe entre el calor que se desecha y el calor que entra. Como debemos de saber, la eficiencia jamás va a ser superior a 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que esta eficiencia térmica se acercara lo más que se pueda a 1? Hay básicamente dos formas. O hacemos que esto sea casi 0, porque 0 entre lo que sea, pues sería 0. O hacemos que, sin importar el valor de este, bueno, sí importa, un valor X, que este valor fuese enorme, gigantesco. Entonces, cualquier número, que sería este de arriba, entre un número terriblemente gigantesco, pues se aproxima a 0. Y entonces la eficiencia sería muy cercana a 1. Desgraciadamente no podemos hacer esto. 1. El calor de salida va a ser necesario, no podemos hacer que este calor sea 0. Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Pero en términos generales, no puede ser 0 porque, ¿se imaginan cómo saldría, por ejemplo, agua con energía térmica 0? Pues sería un hielo y no fluiría, empezando desde ahí. Digámoslo así, pensándolo casi lógicamente. Y desgraciadamente tampoco podemos hacer que este calor de entrada sea tan grande, porque los materiales no resisten. Si los materiales no resisten,
entonces pues no podríamos suministrar calor a nuestra demanda, ¿verdad? Entonces, estamos limitados físicamente a esto. ¿Vale? No podemos hacer el calor de salida cero y tampoco podemos hacer que el calor de entrada sea inmenso. Ahora, las máquinas térmicas realmente son una forma relativamente ineficiente de recuperar la energía o de convertir energía. Vamos a ver que la eficiencia de estas está cerca del 30-40%. Ya con algunos ciclos y acomodos llegan a subir a 60%. Mientras que, por ejemplo, la eficiencia de un motor eléctrico de jaula de ardilla, que convierte energía eléctrica en mecánica, puede llegar fácil al 95-98% nuevo, claro. Ahora, ¿cuál es la ventaja de las máquinas térmicas? Pues ya lo habíamos hablado, que es relativamente barato. El calor es fácil de producir, incluso si es energía solar, es relativamente fácil de obtener. Bien, aquí vamos a utilizar la terminología QH para hacer referencia a la magnitud de transferencia de calor entre el dispositivo y el medio a alta temperatura, o sea, la fuente. Y Q subíndice L para la transferencia de calor entre el dispositivo y el medio de baja temperatura, de L de low. Bien, entonces aquí hay otras ecuaciones para la eficiencia térmica. 1 menos QL entre QH es la que ya teníamos, o trabajo neto de salida entre el calor suministrado. A ver, déjenme salgo de tantito de la presentación así, le hago un zoom a este dibujito que nos dice lo siguiente. Vean, nos dice que vamos a estar recibiendo calor de una fuente a una temperatura H de high, y vamos a estar suministrando, vamos a estar desechando calor a una temperatura baja, a un depósito a baja temperatura, y de nuestra máquina térmica, que es esto que está aquí, nuestra máquina térmica, vamos a obtener trabajo. Bien, entonces hay dos enunciados de la segunda ley de la termodinámica que vamos a utilizar. El primero es el de Kelvin-Planck, que dice que es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. A mí me gusta cambiarlo aquí diciendo: es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo intercambie calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Vamos a lo siguiente, a ver si está aquí. Imaginemos que esta es nuestra máquina térmica, ¿vale? Y entonces, bueno, esperen, dejen borrar esto. Hablábamos de nuestro ciclo para generar ciclo de vapor. Entonces, imaginemos que esta es la caldera, que aquí está la turbina, y que no tenemos el depósito, no tenemos la parte donde desechamos la energía, tenemos nada más la bomba. Entonces esta es la turbina, aquí se genera el trabajo, y esta es la bomba. Entonces el fluido estaría circulando en este sentido de la flecha. Aquí estamos ganando calor que viene de alguna combustión. Ay, esa última raya no. Entonces, lo que nos dice es que es imposible que esta cosa produzca trabajo. Vamos a pensar qué pasa. Aquí entra una alta presión, hace girar la turbina, sale de aquí, quitando la energía, y entra hacia la bomba. Pero como no está perdiendo calor, en algún momento esto va a alcanzar la misma temperatura que arriba, incluso la misma presión. Y si está a la misma temperatura y la misma presión, entonces ¿qué es lo que lo va a hacer girar? Esta cosa ya no va a girar, y al no girar no va a producir
trabajo. Por eso necesita a fuerzas, y lo voy a poner aquí en rojo, transferir energía aquí para crear un diferencial de energía. No se les olvide que no trabajamos con los absolutos de energía, pero sí con la diferencia de energía. Bien. El segundo enunciado es el enunciado de Clausius, que dice que es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Entonces, mover energía en forma de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Aquí parecería que estamos en contra de lo que dice la ley, que dice que la energía se mueve de donde hay mayor calidad, que es donde hay mayor temperatura, a donde hay menor calidad, que es menor temperatura. Pero decimos, oye, el refrigerador en general parece que hace eso, ¿verdad? Parece que enfría la zona fría y calienta la zona caliente. ¿A qué voy? La parte de adentro del refrigerador está fría y es la parte que se mantiene fría. Y la parte donde está el condensador está caliente. Les recuerdo, los refrigeradores viejitos, ahí acostumbramos a secar nuestra ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque está calientito. Incluso no sé si se sabían este truco. Digo, no lo hagan porque se daña el refrigerador. Pero para asegurarte de que el refrigerador trabajaba bien y enfriaba tu ropa, lo que hacíamos era poner la ropa, abrir la puerta, dejarlo unos 3-4 minutos, cierras el refrigerador y entonces como elevó su temperatura, pum, empieza a trabajar y por lo tanto empieza a correr el fluido de trabajo, la parte de atrás se calienta y nuestra ropa se enfría. No es bueno hacer eso, ¿eh? Pero bueno, éramos niños. Ahora, antes de entrar a refrigeración y bombas de calor, me gustaría dedicarle un video exclusivo a esto. Hablemos de las máquinas de movimiento perpetuo. Dice aquí que es un dispositivo que viola la primera ley de la termodinámica. No, dice que un dispositivo que viola la primera ley de la termodinámica al crear energía se llama máquina de movimiento perpetuo de primera clase. Y una que viola la segunda ley de la termodinámica se llama máquina de movimiento perpetuo de segunda clase. Y aquí están unos ejemplos. La figura 1, pues se supone que la hacía circular. Estos balines van haciendo par al caer y esto se mantendría girando por siempre. La segunda figura, pues básicamente tendría el mismo funcionamiento. Solo la tienes que hacer girar una vez y se quedaría girando por siempre, porque los brazos más extremos generan par para que siga girando y así continuamente. Esto es una genialidad. Un motor eterno, vean, pues tienes un imán, una placa de metal y pues como el imán atrae al metal, pues lo va a jalar y entonces esto va a avanzar. Otra genialidad, si tengo un generador de aire que alimenta una turbina y la hace girar y con ese mismo generador yo alimento, con la turbina eólica yo alimento mi generador de aire, pues entonces voy a generar siempre aire. Y este es el mismo caso, lo hacemos girar y conforme estos rodillos tocan el extremo generan par y lo hacen girar de forma continua. Bueno, pues desgraciadamente las máquinas de movimiento perpetuo violan la primera o la segunda ley de la termodinámica y en realidad no se pueden fabricar. Puede que trabajen en un pequeño transitorio, por ejemplo estas. Es como los spinners que pues, los ponemos a girar y sí se quedan girando un rato, pero eventualmente se detienen, ya sea por la fricción del aire, por la propia fricción del balín, lo que sea. Y otra cosa interesante es que en caso de que pudiéramos construir lo más perfecto que se pueda uno, pues puede que se quedara girando mucho tiempo o algo por el estilo, pero no podíamos extraer energía de él, porque entonces estaríamos creando energía de la nada. Ese es el problema que tienen las máquinas de movimiento perpetuo. En Estados Unidos se dejó de aceptar patentes para máquinas de movimiento perpetuo desde hace algunos años. Incluso hubo gente que fue estafada, bueno, que le fue pedido, oye, pues coopera con tu lana, invertimos, hacemos una máquina de movimiento perpetuo. Y pues que obviamente al no poderse construir,
pues ni modo, aquí la persona que se las ofrecía huía con el dinero y no volvían a saber de esta persona nunca jamás. Bien, en el siguiente video voy a hablar de la parte de refrigeración y de procesos reversibles e irreversibles. Por favor, revisen nuevamente este tema. Si tienen alguna duda, con gusto me pueden escribir. Los espero en el Classroom. Gracias, bye. Buenos días, mi estimado campesino. Soy